recibir a Florencia Igarza. Ella es comunicadora social, es también cronista de una radio reconocida de nuestra ciudad, tiene mucho contacto con las audiencias, con la gente. Y hoy nos trae una pregunta para que ustedes también en casa vayan pensando. Dice, ¿el periodismo en sentido tradicional es una exprofesión? ¡Qué momento! ¿Cómo estás, Flor? Hola, Ivana, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por la invitación. Sí, en realidad es como una pregunta que surge como un disparador, Sí, o sea, sí. es más como tipo polémica, para abrir el debate. Está bueno, me encanta. Es más, yo te diría que en términos de opiniones tiendo más a algo más afirmativo, a pensar de que sí, pero es importante esto del periodismo en sentido tradicional, ¿no? Claro, El periodismo ¿qué más significa? puro. Digo, uno piensa como en los casos emblemáticos, como por ejemplo lo fue el caso Watergate en Estados Unidos, donde dos periodistas, Woodward y Bernstein, a través de una investigación periodística terminan, o sea, era tan potente lo que denunciaron, lo que investigaron y sacaron a la luz, en ese caso era un caso de espionaje, que terminaron con un presidente en Estados Unidos, con Nixon. Sí, imagínate la potencia. La potencia. Claro, la relevancia del periodismo, digamos. No, lo hemos vivido aquí también en Argentina. Acá también. Con ciertas investigaciones que fueron, bueno, comenzadas por periodistas. Bueno, te traje una, por ejemplo, acá como referencia, ¿no? Digo, Operación Masacre es como el clásico Sí. en Argentina, de Rodolfo Walsh. También hay la referencia de Dante Panzeri como otro periodista que se plantaba ante el poder, digamos, ante realmente los poderes económicos, políticos de su época, le ponía el cuerpo y los denunciaba. Bueno, ¿qué ocurre hoy en día? ¿Qué pasa hoy en día? Esa es la pregunta. Tendríamos que empezar con esto de, primero, ¿qué es periodismo? Claro. ¿A vos qué te surge cuando uno dice, ¿qué es periodismo? Sí, y está muy anclado a lo que tiene que ver con informar. Ahora, ¿de qué forma? Es otra cosa, Claro, ¿no? es una pregunta que podemos extender, digamos, es para pensar. A ver, Sí, no sé sí, si detrás de cámara quieren decir que... Sí, me encantaría ¿a qué que refieren? participen. A ver, Guillermina, que está allá, Darío. ¿Qué es el periodismo? Para mí, lo que debería ser el periodismo es investigación y denuncia. Claro, Claro, lo que debería ser. Debería es ser importante para mí. eso. A ver, Darío, ¿qué opina? Para mí sería el reflejo desdoblado de la realidad. Bueno, Claro. está bien. Sí, Nosotros, sí, por ejemplo, sí. en las carreras de comunicación, como que nunca hablamos de reflejo, porque, o sea, eso nunca va a ocurrir como algo totalmente exacto. Nunca Y nos no, va... por la impronta de cada eso no. periodista. Igual ¿no? se entiende la idea de Darío. Después Guille dice Lo que debería ser. sí, exactamente, denunciar, investigar, pero lo plantea como un deber ser. Y me parece, digo, la escucho a ella y como que parece bastante lejano a lo que hoy ocurre, ¿no? Sí, sí. Digo, pensemos en ese punto, en dónde está hoy el periodismo de los medios de comunicación. Decíamos, por ejemplo, Panzeri y Walsh, que se plantaban ante los factores de poder. Bueno, hoy en día, y lo vemos todos los días, el periodismo ya pasó a ser una herramienta de esos factores de poder, insisto, y lo vemos a diario. Nosotros trabajamos en los medios y en los medios nacionales también se ve llamados, ¿no? Entre los empresarios de los medios con funcionarios de todo tipo, políticos, judiciales. Se vio muy claro en el caso del Lago Escondido, ¿sí? Ahí donde funcionarios políticos, jueces y grupos empresarios, personajes de los medios, en este caso de Clarín, bueno, armaban causas, organizaban lo que se te ocurra, totalmente. Concretamente, acuerdos. Una impunidad absoluta. Pero fíjate vos, qué interesante eso, porque ahí hay una cuestión periodística, creo que fue sobre todo Rosario Ayerdi, la periodista que saca a la luz la foto, y me parece que los audios también, y sin embargo no pasó nada. Digo, no lo estoy poniendo a la altura de Watergate, de Walsh, no. Pero digo, en los tiempos de hoy es una investigación relevante para la sociedad argentina. Digo, están los jueces implicados, entre otros, después los medios aparte. Y no pasó nada, fíjate, con esa investigación periodística. Entonces ahí, ¿qué factor puede empezar a intervenir? Bueno, las audiencias. ¿Qué valoran hoy las audiencias? Claro. ¿Qué valoran? ¿Qué prefieren a la hora de informarse? Claro. ¿No? ¿Por qué eligen tal o cual medio? Y también, bueno, esto de discernir entre lo que es real y bueno, las famosas fake news también que nos tienen por ahí entre dudas, ¿no? A veces la gente tarda en darse cuenta de que hay cierta información que no es real o que es armada para algo. Creo que hay un gran cansancio de las audiencias. Sí, eso está clarísimo, y fíjate vos lo que se viraliza, lo que se toma, en términos
periodísticos, y lo pongo entre comillas por el ejemplo que voy a citar, no sé si recordás en el Mundial, en el último Mundial, una periodista deportiva a quien sigo muchísimo y la respeto, y me encantó el momento de Sofi Martínez cuando habló con Leo Messi. Sí. Y ese momento, creo que ahí lo tenemos en la entrevista, sí. En realidad, si uno se pone a analizarlo desde lo periodístico, es un comentario como si fuese de una hincha hacia, en este caso, el mejor futbolista del mundo, lo que queramos. Digo, insisto, yo lo retuiteé al momento, me encanta, le doy like. Conectó. Sí, fue digo, eso. Está bien, me encanta, pero ¿eso es periodismo? No, Ir a decirle lo que yo siento pero lo a un vemos en la entrevistado. cotidianidad, Flor. O sea, tenemos que bancarnos, por decir así, los oyentes, las audiencias, los comentarios de personales, de gente que porque está en cierto lugar siente que tiene no solo el derecho, porque se toman el derecho, sino también se sienten hasta obligados de hacer como un comentario de cierre que, como lo dijo el señor o la señora periodista, pareciera que debe ser o es cierto. Sí, tal cual. ¿No? Y son muy influyentes realmente los comentarios. Sí. Influyentes. Hay mucho de eso, como bien mencionás, de la opinión. Podríamos pensar en un programa periodístico, el que queramos, el que se nos venga a la mente, cual sea. ¿Qué hay en ese programa periodístico? ¿Qué nos encontramos? Yo, en la mayoría de los casos, a lo sumo, en los programas en los que más cercano a este periodismo puro que planteamos, lo más cercano son entrevistas y a lo sumo, digamos, análisis / opinión, mucha opinión, digamos, más que una entrevista no surge. Digo, ¿dónde está la investigación hoy? No, absolutamente. ¿Dónde está la denuncia? Ya hemos descubierto las audiencias que van como volviendo a compartir lo que ya salió y hasta con la misma redacción. Porque a veces es tremendo eso. Uno ve en una portada de un diario, por ejemplo, una cierta información y después ves la misma en otro, pero que fue tomada literal. Sí, bueno, por eso digo, o sea, si uno piensa, bueno, ¿y por qué no hay investigación? Podríamos pensar hoy. Ahí se complejiza la pregunta y yo creo que también intervienen muchos factores. Te menciono dos, que uno es lo que estuvimos hablando, digo, las audiencias ya pareciera que no valoran eso. Si uno trae datos duros, viste, análisis, zapping, cambio enseguida, quiero algo más liviano. Bueno, entonces si ya las audiencias ya ni siquiera nos valoran eso, no valoran como el periodismo puro, se van a otra cosa, y bueno, o sea, claramente vamos hacia un cambio, pero después, obviamente, dentro de los medios de comunicación, la precarización laboral también contribuye, porque si vos tenés a periodistas precarizados con sueldos bajos que tienen que cumplir 1000 tareas, bueno, no vas a tener un periodismo de calidad. Eso está clarísimo, es obvio. Sin dudas. Entonces, digo, son muchísimos factores, digo, las redes sociales también, claramente, digo, hoy competir con la inmediatez de las redes. Pero, bueno, digo, como hacia dónde va. Entonces, ¿dónde quedó ese periodismo? Por eso uno lo plantea, es como una exprofesión. Es una exprofesión. ¿Entendés? Sí, si uno dice, periodismo es sinónimo de informar, bueno, si lo planteamos así, continúa el periodismo, porque hay mucha información. Otra afirmación o pregunta podría ser, ¿no? ¿Son periodistas los que ejercen periodismo? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque también hemos escuchado no solo opinólogos, sino también a entrevistas netamente periodísticas hechas por actores o por gente de la cotidianidad que no tiene nada que ver, bueno, justamente con este periodismo tradicional que vos traes hoy acá. Bueno, ahora los influencers. Exacto. Los influencers. Exacto. El peso que tienen es impresionante. Claro. Consiguen casi más que algunas personas, ¿no? Que son de los medios, incluso los Sí, y hoy se empieza a valorar famosos. eso porque, por ejemplo, protagonistas, pasa mucho en el deporte que futbolistas reconocidos como que no le dan notas a periodistas y se la dan a estas personas que, bueno, digamos, generan otro tipo de charla, puede surgir ahí un contenido periodístico, bueno, puede surgir algo interesante, pero sí, no es periodista, no repregunta, no va a buscar un dato, sino una charla. Una charla. Es algo distinto, digo, no es ni bueno ni malo. Son dos cuestiones diferentes. Para la cual esa capaz que ni siquiera hay que estudiar, digo. Sí, claro. Probablemente. Claro que va por otro lado. Entonces yo creo que está bueno pensarlo como audiencias, ¿qué estamos viendo? ¿Qué nos están ofreciendo? Porque para mí, a la luz de los hechos, está clarísimo que la vara está muy baja. Porque vos fíjate que lo que más resaltamos de los periodistas que hoy más cercano están a ese periodismo puro, los que uno más respeta, bueno, pero te quedás
¿Con la entrevista? Claro, te quedas porque repregunta, básico. Sí, sí. o porque respeta los datos y no tergiversa los hechos. Che, bueno, pero eso es básico. Claro. O sea, Sí, debería sería ser como obvio, claro. respetar los datos, lo que ocurre en la realidad, no tergiversarlo, no modificar en ese sentido lo que es el dato. Y aunque sea que haya una repregunta, si tenés a un funcionario de lo que sea, un protagonista de la realidad, bueno, ir con la repregunta porque están pasando muchísimas cosas en el país, lo vemos, como para ser condescendiente o preguntarle qué comió la noche. Sí, pero creo que son pactadas esas entrevistas por ahí y desde ahí es que viene la cosa, ¿no? Sí. Pero bueno, mucho para seguir conversando respecto a este tema, pero no te quiero dejar ir sin que me hables de Doble Clic. Este espacio súper interesante que ha surgido en las redes sociales, un espacio de contenidos justamente diferentes, interesantes. Contame cómo surgió, cómo lo están haciendo con Guillermina Lanfranco. Exactamente, con Guille. Efectivamente, como bien señalás, es contenido lo que hacemos. Por eso nos salimos de la discusión de lo periodístico, porque la verdad que no nos planteamos en esa discusión por todo esto que mencionamos. Decimos, che, bueno, nosotros hacemos contenido para redes, tratamos de hacer algo más relajado, porque creemos que eso es lo que quieren las audiencias, siempre con alguna reserva mínima de esto de lo periodístico, siempre contando la realidad, pero bueno, con un lenguaje más llano, ¿viste? Tratar de captar un poco al público que simplemente se sienta a escucharnos, Sí, digamos. por supuesto, y que tiene un objetivo claro, que tiene que ver con, informar, dejar un mensaje claro sobre algún tema, contenidos realmente interesantes, ¿no? Sí, y porque quiero diferenciar eso, vos mencionaste a Instagramers que por ahí, hacen contenido que tal vez es muy vacío, en este caso, resaltar que verdaderamente son temas de la cotidianeidad, cosas que quiere escuchar la gente y que se los van planteando a medida que la gente misma va demandando. Sí, un poco así, obviamente con nuestro filtro, digamos, no es que vamos, o sea, todo lo que nos pida la audiencia lo vamos a hacer, obviamente tenemos nuestra mirada, pero sí queremos como esa retroalimentación, por lo que está ocurriendo, o sea, sentimos que los tiempos nos demandan estar en contacto con las audiencias y no estar desconectadas y vivir en el microclima, cosa que pasa mucho en la política o en el periodismo político, que es como que nos hablamos entre nosotros, ¿viste? Como los que estamos en ese circulito muy pequeño. Sí, claro, que de paso está de un lado o del otro la persona, ¿no? Es como que no se permite tampoco un intermedio porque ya es hasta casi mal visto, ¿no? Sí, pero además, digamos, como esta distancia, ¿no? Por ejemplo, en la política hablar de candidaturas, de hablar de la rosca política, de lo que le pasa a tal político. Hoy los problemas que tiene la sociedad creemos que están como bastante alejados de eso y queremos hacer justamente un contenido más bien cercano con el lenguaje, un lenguaje más llano, ¿viste? Como eso, más cercano a lo que nos pasa, pero sí, informando, contando historias y demás. Claro, pero algo que nos gusta porque verdaderamente conocemos a las personas desde otro lugar, desde lo natural, como vos bien decís, y bueno, es maravilloso. Los buscan entonces, las buscan, en este caso, Guillermina Lanfranco, ella es directora de cine y es la que está a cargo de todo lo que es la creatividad, de lo que es el audiovisual, y bueno, Florencia Igarza, que es comunicadora, y bueno, desde allí la entrevista y todo lo que surge. Sí, como el vínculo periodístico, digamos, como que sería lo que yo aporto, digamos, para no salirnos de eso. Pero bueno, con esta cuestión y sobre todo escuchando, cosa que te agrego, digamos, en esta complejidad del periodismo, hoy hay más búsqueda de tribunas que de audiencias. Hay mucho sesgo confirmatorio, ¿sí? de querer confirmar mi idea previa, entonces saco a los entrevistados que a mí me gustan, o saco a lo mejor a un opositor a mi idea, pero solamente para rebatirle la idea, entonces no escucho. Bueno, queremos hacer, insisto, algo diferente y lo que es más fundamental, en lo que más apuntamos, además de contenido, de que somos creadoras audiovisuales independientes. Maravilloso, Doble Clic, así las encuentran entonces, hay mucho para ver, lo van renovando, bueno, siempre van trayendo algo nuevo, interesante, así que bueno, las seguimos por supuesto en redes y te esperamos para una próxima. Muchas gracias por la invitación, por el espacio para Doble Clic, para promocionar el proyecto y recomendar fuerte, de verdad, en serio, los libros, por ejemplo, para los que les guste el periodismo, Operación Masacre, un clásico, y Panseri siempre, hay maestros, referencias de esta profesión que es tan linda, pero pareciera que es hoy una ex profesión. Bueno, los dejamos pensando, a ver qué opinan ustedes. Gracias, Flor, un gusto tener.